Contamos con Carlos Ortega Sotelo, secretario general de la Confederación UNACE, la unión, a ver, por favor, Unión Nacional y Sindicato del Sector Estatal, así es. Una de las confederaciones más grandes de los trabajadores a nivel estatal. Las otras dos son la CITE y la CTE, bases de la CGTP, que conjuntamente con la CONACEP y CONTRACEP hemos sido 5 confederaciones que hemos acabado la segunda versión en el Perú, por nosotros decimos que es histórica, de una negociación colectiva llamada centralizada, que tiene que ver directamente con el Estado. Ahora, la negociación colectiva centralizada, ¿por qué es importante? Primero que todo porque reactive en el Perú el diálogo social, cosa que es normal en cualquier país, de las derechas, de las izquierdas, de la forma ideológica que quieras, ¿no? En el Perú recién ha habido una segunda versión. Y el diálogo social es importantísimo porque, por ejemplo, el año pasado la conflictividad de nuestro país de los sindicatos del Estado fue reducida a cero. ¿Por qué? Porque los sindicatos estuvieron negociando sus problemas en este nivel centralizado, en este tipo de negociación. Y luego que concluye el 30 de junio. Este año acaba de concluir. Ayer el señor presidente del Consejo de Ministros, en todos los canales ha salido haciendo el acto protocolar de la firma. Yo soy uno de los firmantes, ¿no? Ha sido la segunda versión. Y por ejemplo, para comentarles, si el año pasado el gobierno de Pedro Castillo terminó la negociación con la centralizada, con nuestras confederaciones, en un monto de 830 millones, que fueron repartidos por igual a todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de los 3 niveles de gobierno: ministerios, municipalidades y gobiernos regionales. Y entonces, ese tipo de diálogo, ¿no?, que además es un derecho y una obligación constitucional, posibilita evitar conflictos y por otro lado posibilita de que aquel impedimento que han tenido los sindicatos en 40 años en nuestro país, por primera vez se haga realidad, y aunque el incremento no sea en realidad muy grande, sirve para, como le decía hace un momento, no es un aumento de sueldo. Lo que nosotros estamos haciendo es recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo que se ha producido por la inflación que se produce anualmente. O sea, no podemos hablar de aumento de sueldos en nuestro país todavía. Inflación que en Loreto, por ejemplo, se siente más, porque usted sabe que los costos son más elevados por no tener conectividad. Así es, muchísimo más que en todo el país. Y que Loreto debería de preocuparse más, porque Loreto ocupa casi el 55% del territorio nacional. Y entonces, aquí yo creo que a mí me encanta Loreto. Yo siempre vengo a tratar de defender, acompañar a mis compañeros en sus luchas. Pero creo que una cosa en la que tienen que trabajar bastante es en el tema de la indiferencia y en la organización. Porque está visto que si acá no se lucha, no se obtiene victorias. Y tienen que buscar ese camino de juntarse para poder ser escuchados, ¿no? Que en el Perú, lamentablemente, estamos a pocos días de que haya una nueva versión de movilizaciones a la capital. Puede ser que muchos no estemos de acuerdo con las motivaciones ideológicas que hay tras ese tema de la movilización, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que efectivamente todas las reclamos y protestas que traen es absolutamente cierto, ¿no? Hay una tremenda necesidad en el país de que no se lo mire solamente a Lima, ¿no?, que se mire a la región, que se mire a la provincia, al distrito, al caserío, ¿no?, y que trate de hacer que el Estado llegue a todos los rincones de nuestro país. Ahora, este documento que se ha firmado ayer, entiendo que hay compromisos. ¿Qué pasa si no se cumplen? Porque usted sabe de que papel aguanta todo y en la región también estamos acostumbrados, bueno, los pueblos del interior de la región, a que se firmen actas y nunca se cumplen. ¿Qué pasará en ese sentido? No, naturalmente que nosotros tenemos un equipo técnico de dirigentes de muchos años de experiencia, pero además contamos con un equipo de asesores. Hemos tomado todas las precauciones para que los montos que hemos acordado, que es un aumento de 100 soles en las remuneraciones de todos los trabajadores, 276, CAS 728, estén debidamente coberturadas a nivel presupuestal, ¿no? Eso va a darse a partir del 1 de enero, porque la negociación para el año siguiente, el 1 de enero del año 2024, ¿no? Y ahora, en el mes de julio, ya se han hecho todas las coordinaciones. Agosto debería estar siendo aprobada una primera semana de septiembre, ¿no?, una ley por la cual se asegura ya la entrega de 600 soles
Es un bono para todos los trabajadores, como le acabo de decir, ¿no? De todo el Perú, estatales. El año pasado se logró también un incremento en las remuneraciones de los trabajadores del régimen 276 de 220 soles. El incremento de la remuneración de 220 no alcanzaba a cubrir el nivel de inflación que había habido en el país, pero recupera la pérdida del poder adquisitivo y además tiene otros efectos colaterales como que son mejorar su pensión, que en el país también es un tema miserable, ¿no? Porque un trabajador está aquí 50 años sirviendo al Estado y se va con una pensión de 480 soles, con la que no puede vivir. Aquí en Loreto, ni en Lima, ni en todo el lugar del Perú. Es un tema que todavía tenemos una lucha muy grande, ¿no? Y además también recibe un bono de 550 soles para todos en Navidad, producto de esa negociación. En términos de costos, eso fue muchísimo más barato de que si no se hubiera realizado y hubiera habido conflictos por todos lados como generalmente ha sucedido. Entonces, lo que estamos tratando es organizarnos todos, ¿no? Estado y sindicatos para poder sentarnos y dialogar en un tema muy importante que es, por ejemplo, lo que ahora se está haciendo con Punche Perú, ¿no? Hay que disminuir los niveles de la pobreza. Entonces, se le da, se apoya al gobierno regional, a todos ellos, en inversiones reales para que pueda generarse trabajo, ¿no es cierto? Entonces, también hablamos nosotros de un punche laboral, no lo hemos logrado aún, pero el gobierno debería pensar en un punche laboral porque en el tema de los estatales somos 500.000 de trabajadores. ¿Usted cree que se debería pagar, por ejemplo, de acuerdo a la productividad también de los trabajadores? Si me produces para lo que te he contratado, también puede haber un bono, pero si no, ¿debería haber un descuento, cree usted? No sé si descuento porque los derechos laborales son hacia adelante, no en retroceso, ¿no? Pero en realidad la productividad debería ser efectivamente tener una especie de bono o algo que incentive, ¿no? Una entidad pública que logre cumplir el 100% de sus metas y agotar el 100% de sus presupuestos y metas presupuestales. Sin corrupción. No, por supuesto, sin corrupción, porque si va a ser con 20%, pues ni hablar, ¿no? Y mira, es un tema bien importante. Los estatales no hemos podido negociar 40 años, porque siempre se decía que no había presupuesto para ello. Sin embargo, el Estado está aprobado que ha destinado miles de millones en los últimos 40 años que se han ido aprobando en las leyes de presupuesto obras que luego tenían que ver en todo ese proceso de corrupción que ha sido que conocido en nuestro país, Odebrecht y otros demás. Es decir, no había dinero porque se reservaba el dinero para directamente ponerlo en el bolsillo de la corrupción. Entonces, en realidad no había, no, sí había. Lo que sucede es que lo canalizamos para la corrupción y no para motorizar la economía, dándoselo a trabajadores que van a poder hacer y adquirir aquello que el empresario logra producir con programas como Reactiva Perú, que le dieron 60.000 millones. Es decir, si tú le das al inversionista para que produzca, dale al trabajador para que tenga que comprar y así todos podamos generar bienestar, que es de lo que se trata. Gracias. Listo, gracias.